Lo que quiere que se me frise. En esta mañana de sábado, cuando el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos, nosotros nos hemos reunido para alabar el nombre bendito de nuestro Dios, para glorificarlo y para aprender más de Él. Bienvenidos todos a adorar junto a nosotros en esta mañana. Vamos, como siempre, a cantar para alabar el nombre de Dios, para adorar. El lugar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegrías, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, Dios de los ejércitos, Dios omnipotente. Te damos gracias por el día sábado que nos da, en el cual podemos descansar de nuestras cargas y podemos venir ante ti para llenarnos de esa presencia que es tu Santo Espíritu. Danos el poder de Él en esta mañana para asimilar tu palabra, para vivirla y para compartirla con los demás. Te agradecemos por nuestros oyentes y te suplicamos que la paz tuya sea en sus corazones y que siempre puedan tener presente que tú eres un Dios de amor que los ama y que está presto a ayudarle en cualquier situación. Bendice el predicador, a nuestro pastor García, y permite que él pueda decir palabras inspiradas por el Espíritu que nos alivien, nos orienten y nos ayuden a fortalecer nuestra fe. Amén. Te lo suplicamos en el sagrado y santo nombre de Cristo Jesús, Amén. al cual se la honra y la gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nuevamente estamos con ustedes para aprender y crecer espiritualmente, porque Dios hizo el sábado para eso, ¿no es así? Y también para hacer el bien a los demás. Debemos recordar que siempre que llega el sábado es una nueva oportunidad para servir, agradecer y para conectarnos con Dios.
para alabarlo. En esta mañana el tema que toca para esta ocasión es, dentro de la familia se importa, es el incesto en el punto de la vista bíblico. Desde el punto de la vista bíblica. Así que vamos a ver qué nos tiene la Biblia para decirnos qué pasa con esa situación del incesto. Todos sabemos qué es eso. Así que pongamos mucha atención y con una oración en el corazón recibamos al pastor García. Él con nosotros. Muchas gracias, mi muy amada Rode. Gracias a Dios porque este día es glorioso. Un día con mucho sol. Y es que el sol de justicia, que es Cristo Jesús, nos alumbra. Por eso te damos la bienvenida. Y te damos gracias por compartir con nosotros este mensaje. Llévalo y mándalo a tus amigos y mándalo también a tus familiares. Estamos también en YouTube. Pastor José Gabriel García. La familia se importa. Estamos en Instagram. Nos puede buscar allí como Pastor José Gabriel García. Gracias infinitas a aquellos que nos escriben, que se sienten complacidos, que realmente le ha beneficiado el hecho de nosotros estar tocando estas cosas que no se tocan desde una iglesia, porque muchos tienen miedo solamente por el hecho de que la persona pueda molestarse. Esperamos que no sea una molestia, que sea una bendición. Por eso hoy vamos a hablar, entrando dentro del ámbito de la intimidad, ¿verdad? Dentro de la familia y su relación también con todos los miembros de la familia. Con mucho respeto vamos a tratar el incesto desde el punto de vista bíblico. Queremos hacerlo para que ustedes conozcan a ciencia cierta toda esa verdad. Quiero invitarlos para que juntos podamos leer lo que la palabra señala en 1 Corintios, que habla el apóstol Pablo, inspirado por Dios, lo siguiente. 1 Corintios capítulo número 6, los versos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo, sigue narrando, me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y dice el verso 13: los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Así es, dice el apóstol, y agrega, y Dios los destruirá a ambos. Y continúa el verso: pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tremenda declaración, que para muchos es desconocida, para otros muy familiar. Quiero que oremos en esta hora, y lo quiero hacer con toda la sinceridad de mi vida, en favor de la suya. Padre Santo, alabado sea tu nombre esta hora.
es maravillosa porque podemos reconocer que tú eres un Dios misericordioso, que estás lleno de amor. Es más, tú eres el amor. Oh Padre, bendice a aquellos que están en sintonía y los que lo harán más tarde. Y que este tema sea compartido por ellos como lo hacemos nosotros, para que otros reciban el mismo beneficio. A la final lo que queremos son familias fuertes, familias bien construidas, pero también bien enseñadas. Bendícelos a ellos y bendice su ambiente y a nosotros también. Y permíteme bendecirlos también. Valga esto. Y lo hago en tu nombre, Padre eterno, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, después de leer la palabra de Dios, la cual es viva, ¿cierto? Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hablemos primero de la prevención contra la inmoralidad. No se me desesperen. Vamos a introducir el tema. Hablemos entonces primero de eso. Así como en el pasado, hoy la sexualidad humana también es un desafío. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque es una necesidad cristiana. Conocer eso. Para prevenir cosas. Para poner murallas. Y convertirnos en atalayas. Oh, mis caros. Así como en el pasado, hoy la sexualidad humana también es un desafío. Pero la Biblia muestra el ideal divino. Que si hemos hablado de eso, sí. Pero quiero recordártelo. Que la Biblia muestra el ideal divino. Porque fue que Dios estableció una conducta moral. Sí, Dios estableció una conducta moral sobre el tema de la sexualidad para potenciar la felicidad del ser humano. Eso es, para potenciar la felicidad del ser humano, para interpretar correctamente un texto bíblico que tanto se tergiversa, están tergiversando los textos bíblicos, le están dando otras interpretaciones que no son las interpretaciones correctas. El que estudia la Biblia, ese estudiante debe recibir toda la Biblia como la inspirada palabra de Dios, toda, no una parte donde queremos cortar, porque no conviene, no encaja con nosotros. No. Quien tiene que encajar con la Biblia soy yo, eres tú. Ella es ella, y es la palabra de Dios, y es la verdad. Y debemos orar por la iluminación divina, por la iluminación del Espíritu Santo, quien pone el conocimiento en la mente. Y sobre todo, manifestar sincera disposición de obedecerla. Pero lo habla en su segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo, capítulo 3, del 15 hasta el 17. Y lo repite a los Efesios en el capítulo 6, versos 16, 17 y 18. Pero más que eso, el apóstol Juan, el evangelista, habla en su evangelio en el capítulo 7 y el versículo 17. Es necesario, imprescindible. Y sin eso no se puede manifestar sincera disposición de obedecer la palabra.
sin la iluminación divina. Lo demás es retórica pura. Se necesita entonces un cuidadoso examen del contexto inmediato de la parte en estudio dentro del capítulo. Usted agarra un capítulo, tiene que saber qué pasó en el segundo o en el anterior capítulo, lo que va a pasar en el posterior. Por eso se necesita un cuidadoso examen del contexto inmediato que está allí, de la parte en estudio dentro del capítulo, de su relación con el resto del libro y en toda la escritura. Si no dijere conforme a eso, entonces no tiene sentido. Por cierto, ¿cuál es el sentido de las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versos 3 y 4, que se ha convertido controversial? Que dice que el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, pero que asimismo la mujer con su marido, en un mutuo acuerdo, como siempre te hemos hablado. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Nota que el apóstol Pablo dice, no tiene dominio, pero no quiere decir que él sea dueño de ese cuerpo, sino en términos sexuales el marido, pero que ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y por eso el apóstol Pablo habla así. No se puede pensar de otra manera. Pero el ambiente de la ciudad portuaria de Corinto era famoso. Famoso no por su belleza, porque qué belleza podía tener. Aunque era una ciudad céntrica para tantas cosas, podía tener algo bello, pero no una cosa del otro mundo. Por eso el ambiente de la ciudad portuaria, porque era como un puerto de Corinto, era famoso por su prostitución. Oiga, qué cosa más terrible. Famoso por su prostitución. Sin embargo, Corinto era una importante ciudad comercial que estaba situada en una encrucijada de rutas marítimas. Por allí se circulaba para comerciar. Floreció entonces en ella el flagelo del libertinaje, por ser una ciudad comercial donde todo el mundo iba. Entonces ese flagelo del libertinaje comenzó a florecer hasta el punto de que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. ¿Habían escuchado eso? ¿Lo habían analizado? Sí. Corintio se convirtió en un sinónimo de sensualidad. El verbo corintianizar significaba libertinaje, desenfrenado. Según el comentario bíblico adventista, el tomo 6, la página 652. Ese verbo corintianizar dice que significaba libertinaje, desenfrenado, no un libertinaje cualquiera, sino un libertinaje desenfrenado, porque la prostitución era parte de la propia religión pagana de los habitantes de Corinto. Oigan, qué cosa tan terrible. Un peligro para toda ciudad. Que la prostitución era parte de la propia religión pagana de los habitantes de Corinto. Esta
forma de vivir, todavía existe la prostitución en todas partes del mundo, en esquinas y barrios específicos. El que ha desarrollado el diablo para tener presa a hombres y mujeres en términos sexuales de la inmoralidad. Y la prostitución, la propia de los habitantes de Corinto. Y noten esto, la deidad principal era Afrodita, la diosa del amor, así le llamaban, en su forma más inmoral y de la pasión desenfrenada. No, eso era una verdad. Estas no son retóricas, ni mucho menos calumnias. Ahí está la historia. Dice que 1000 bellas jóvenes, mujeres, actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. 1000 bellas jóvenes que estaban siendo usadas sexualmente. Ya ustedes ven la moralidad. La moral estaba pisoteada completamente. Y eran sostenidas mayormente por extranjeros, todo el que llegaba. Y la ciudad, como producto de su inmoralidad, obtenía un ingreso seguro, según dice el comentario bíblico, el tomo 6, la página 652. Le era para esa ciudad, pecuniariamente hablando, un ingreso seguro. Y allí la agarró el diablo, la doblegó. Y al llegar el apóstol Pablo, y al constituirse allí una iglesia, todos ellos iban por el mismo camino que la ciudad. El apóstol Pablo tuvo que frenar. Aún gente aceptando a Jesús como Salvador personal. Como los hay hoy. Cientos de miles de personas que han aceptado a Jesús como Salvador personal en las distintas instituciones religiosas. En las iglesias. Que han sido afectadas por la inmoralidad. Porque no han entendido que cuando se entregan a Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No hacen ni el menor esfuerzo. Pero tú me dirás, pero el apóstol Pablo señala que el Espíritu Santo puede doblegarnos si tú quieres. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro a él. Asimismo es el Espíritu Santo. ¿Cómo te va a obligar? Ahora, si el diablo te está presionando de tal manera y tú quieres hacer lo correcto, el Espíritu Santo te guía a lo correcto. Y tú haces lo correcto. Pero por tu voluntad. Por acariciar pecado. No, el Espíritu Santo espera que tú sientas tristeza y dolor por el pecado y lo abandones. Entonces ahí te guía. Claro que te orienta antes para que puedas hacer lo correcto y tú eres quien decide. Y con tal ambiente allí en Corinto, tal ambiente religioso depravado, porque era depravado, las conversiones ocurridas en esa ciudad demuestran el gran poder del Evangelio. A pesar, doña Rode, de ese ambiente religioso depravado, que no era fácil desprenderse. Habían conversiones por el poder del Evangelio.
que es potencia de Dios. Y está allí registrado en Hechos 18, versos del 9 al 11. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ante tal contexto de lo que te estoy hablando y que debo señalar, y de la impureza manifestada dentro de la iglesia, porque afectó a la iglesia, aún gente aceptando a Jesús, vuelvo a decirte eso. El apóstol Pablo dedicó los capítulos 5, 6 y 7 de su primera carta, amplia por demás, para que se leyera en forma pública y también en forma particular, a individuos en forma directa. Una carta como comprensión, una carta como prevención contra la inmoralidad. La misma gente que no se había convertido allí, que estaba dentro de esa inmoralidad, criticaba esa parte, a ellos no les afectaba. Pero si tú aceptaste a Jesús como Salvador personal, ¿cómo puedes seguir en esa tarea? Tu vida cambió, tu tarea cambió, tus gustos cambiaron. Debes ejercer voluntad de abrigarte en las alas preciosas del Cristo resucitado. Pablo usa varias veces, Rode, la palabra griega porneia para condenar toda inmoralidad. La usaba muchas veces, como por ejemplo, que alguien descaradamente posea a la mujer de su padre. Eso fue un escándalo. Que era natural en la ciudad, sí, era natural. Que no era un escándalo en la ciudad, no era un escándalo en la ciudad. Ni para los ciudadanos. Esa era una práctica común y gozosa. Pero para la iglesia no. Para la iglesia era algo descarado. Poseer la mujer de su padre. ¿Ven ustedes? Por lo antes dicho, que luego nosotros vamos a estudiar en otro tema, dentro del incesto. En este texto, la versión Reina Valera de 1995 tradujo porneía como fornicación. Pero a continuación, en el mismo capítulo, porneía también fue traducida en la versión Reina Valera actualizada en el 2015 como inmorales sexuales, o más bien inmoral sexual porneía, que incluye y abarca muchas cosas feas. Según 1 Corintios 5, versos 10 y 11. Pero no puede decir solamente por la fornicación, pero hay otras cosas. Habla de inmoralidad, como se tradujo al griego y al latín. Mis caros, mis amigos, gracias por continuar allí con nosotros. Te damos gracias. En el capítulo 6 de la misma carta de 1 Corintios del apóstol Pablo, porneía aparece 4 veces solamente. Y es traducida, fíjate bien, en la Reina Valera actualizada de 2015 como inmorales sexuales, prostituta, inmoralidad sexual, inmoral sexual. O sea, que abarca todos los actos no permitidos
y prohibido en el Antiguo Testamento. El verso 1 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice 1 Corintios capítulo 6. No se engañen, dice el apóstol Pablo. Este asunto de que en la ciudad se hace todo eso y que a nosotros se nos sea permitido, no. Lo estoy diciendo, ¿no? Yo estoy dando el énfasis. Él dice que eso es una injusticia ante Dios. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Y tomo la última parte. Ni los inmorales sexuales. Dice otras cosas. Pero yo tomé la última parte. Ni los inmorales sexuales. Según 1 Corintios 6, 9. En este versículo, por supuesto, específicamente la Reina Valera, ¿verdad?, revisada de 1995, tradujo porneia por fornicación. En el verso 2, o no saben, oigan esto con mucho cuidado, no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo. Sí, porque es el acto. Es el acto que solamente está permitido en el matrimonio. Cuando Dios habla que el hombre se unirá a su mujer, será una sola carne. Si te unes a una prostituta, ¿por qué no? Un prostituto. Si ese término es aceptable. No saben que el que se une, dice el verso 2, con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo. Porque dice, los dos serán una sola carne. Y lo dice 1 Corintios 6:16, en la Reina Valera actualizada de 2015. Y el verso 3 y 4 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Si ellos no estaban en eso, ¿por qué le habló el apóstol Pablo? Porque estaban en eso. Porque por lo menos se señala a uno que estaba viviendo con la mujer de su papá. Y no solamente se lo comentaron a Pablo, él lo contactó él. Y reprendió, como pide Dios. Y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Dice el verso 18 de 1 Corintios 6, en la Reina Valera actualizada de 2015. Pero la Reina Valera revisada en 1995 tradujo porneia en este versículo 18. Por lo tanto, es muy evidente que porneia tiene que ver con prostitución, tiene que ver con inmoralidad, tiene que ver con libertinaje. Por eso quise introducirme así, antes de entrar en lleno del incesto, que son varios temas que vamos a tratar en forma seria. Por otro lado, te podría decir que la expresión una sola carne, usada por el apóstol en el versículo 16, hace eco de la institución del matrimonio en Génesis 2:24. Estaba claro el apóstol Pablo. No se le escapaba nada. Era un asiduo estudioso de las escrituras antiguas, de las cuales él entendió que Jesús dijo que ellas daban testimonio de él, con sus leyes todas.
leyes morales, leyes de higiene, de las cuales vamos a hablar luego. Ahora solamente nos estamos introduciendo para darte una idea. El matrimonio, una institución sagrada. Pero el plan de Dios para el soltero o el casado jamás debe ser confundido y mezclado con cualquier tipo de pornía. ¿Ven ustedes? Por eso se les pide a los jóvenes, cásense temprano, háganse de una profesión. No necesariamente terminar en la universidad, sino una profesión práctica, técnica. Si no puedes soportar, si no tienes ese don, para no caer en cualquier tipo de pornía, de inmoralidad. Se puede entender, ¿no es cierto? Hemos sido muy claros en ese sentido. En defensa de la pureza, el apóstol Pablo fue. El apóstol recomendó. Sin embargo, dice, por causa de las fornicaciones, tenga cada una su propia mujer y tenga cada una su propio marido. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 7:2? ¿No fue el encuentro con Jesús que tuvo la samaritana? ¿Qué le señaló Jesús? Ve, llama a tu marido. No tengo marido. Porque había tenido más de uno. Ajeno. Por eso el apóstol Pablo señala aquí, muy conocida esa historia por Pablo. Fue en su tiempo que sucedió. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, de las inmoralidades sexuales, por la pornía, tenga cada uno su propia mujer, no busque otra, y tenga cada uno su propio marido. Porque lo que tiene la otra mujer la tiene la tuya. Lo que tiene otro hombre por ahí, marido de otra mujer, lo tiene tu marido. Es lo que le está diciendo. Aprovecha. Dice en 1 Corintios 7:2. En otra ocasión, y fíjense bien, él fue igualmente enfático, el apóstol Pablo. Marido de una sola mujer, según 1 Timoteo 3:2 y Efesios 5:29 y 31. De una sola mujer. No, la cultura no. Porque si fuera por la cultura, hay lugares donde el hombre puede tener todas las mujeres que pueda mantener. Y hay un adagio por allí que después que pase el tiempo, va a haber 7 mujeres para un hombre. Y algunos se alegran por eso. No, eso no es así. Porque en otra ocasión, muy enfática, el apóstol dijo, marido de una sola mujer. Porque el problema parecía que estaba ahí en el hombre. Un mal ejemplo, un mal testimonio. ¿Cómo se podían convertir los de fuera? ¿Ah? No había manera. Porque es que el evangelio sería predicado por testimonio. Y muchos se iban a arrepentir por el testimonio de los demás. ¿Cierto? Que han aceptado a Jesús como Salvador personal. Pero Jesús ya había señalado la creación, confirmando la validez, esa validad y perpetuidad del santo matrimonio monogámico, heterosexual, enseñado en Génesis y en Mateo 19, 4 al 6. Miren ahí, Jesús ya había señalado la creación del matrimonio, confirmando la validad y la perpetuidad, Rode, del santo matrimonio. La perpetuidad. Algunos no han pensado en eso.
Que algunos creen que es rey muerto, rey puesto. Porque me sorprende. Cuando son separados por la muerte. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿cómo olvida tan rápido la persona? ¿Cómo se entrega a otro? Por lo menos un receso, ¿no? Tiempo para no dar qué decir. Digo, cada cual tiene su derecho, ¿no? Sin embargo, eso está afectando mucho, mucho, mucho. Rey muerto, rey puesto. La perpetuidad es la validad del matrimonio. Santo matrimonio. Dios lo estableció. Todo está en que tú quieras creerlo. Pero en esta discusión entraremos luego. Estamos hablando de la inmoralidad sexual. El plan divino para el soltero o el casado jamás incluye impureza. Jamás. No estoy casado, pues tengo entonces que saciar mis deseos. Ni inmoralidad, ni fornicación, ni libertinaje, ni prostitución o cualquier otro tipo de porneía. Muchos se casan y ya han vivido juntos. Han sido fornicarios. ¿Cómo lo tomará Dios? Es que Dios va a juzgar conforme a como Él mal cree. Él es que va a juzgar este tipo de personas. No crean que el juicio tampoco es para Dios doblegarse. Por supuesto, Él va a ver las intenciones. Él va a ver por qué caíste. Y si te arrepentiste, mejor. Tiene un punto a tu favor. Las Escrituras presentan al matrimonio como institución divina protectora contra todo tipo de porneía. Sí, el matrimonio. Ahí está el hombre, ahí está la mujer. Los dos. Por eso hay que tener ojos claros para elegir con quién te vas a casar. Para que puedas disfrutar del matrimonio. Para que no te alcance y te tope en forma directa la porneía. Aunque el apóstol Pablo prefiriera que todos sean como él, una cosa que es imposible, que él tenía el don de vivir soltero y con autocontrol, aunque se señala que fue casado alguna vez, por ser parte, ser miembro del Sanedrín, que todos eran casados, una condición que no se podía quitar, que era necesario. 1 Corintios 7, versículos 7 y 8, que sean como yo. Pero él hablaba así, que no sentía una atracción, ni tenía en su mente esa morbosidad. Que cómo se hacía, pero Dios le daba el poder. Todo, el poder, la fuerza de voluntad a él. Nada más hay que experimentarlo. Y él recomendó, pero si no tienen don de continencia, oigan bien, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando, como te hablé la semana pasada. ¿Quién camina sobre brasas y no se queme? ¿Quién camina sobre candela y no se queme? Se le hacen ampollas. Y durará mucho tiempo sin caminar, pienso yo. Y una quemadura fuerte hasta puede lisiar a la persona. ¿Sí? Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Dice 1 Corintios 7:9. El matrimonio debe ser santo.
El matrimonio debe ser santo, puro. Amén. Y exento de toda porneía, incluso cuando ésta sea aceptada por la sociedad. ¿Qué importa que la ciudad lo acepte como lo fue en la ciudad de Corintio? Allá ellos. Predica. No salga huyendo como Jonás. Predica. Que a alguien le va a llegar el mensaje que te perjudique. ¿Qué importa? Porque el que sufre por Cristo alcanzará la victoria. Por eso, el apóstol ordenó, oigan la palabra, porque fue palabra inspirada, ordenó, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Entonces, ahí está la clave para evitar la inmoralidad. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, ya lo hemos dicho, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer, según 1 Corintios 7, versos 3 y 4. El matrimonio es un santo pacto, hermanos, amigos, un santo pacto con derechos y deberes santos. ¿Qué te dije? Con derechos y deberes santos. Evidentemente, la expresión paulina, el deber conyugal, está regulada por la santa ley de Dios y las sagradas escrituras. No es que se convierta ese deber conyugal en un libertinaje de suciedades, de prácticas humillantes ante Dios, los ángeles, entre ellos mismos. Se prohíbe todo tipo de impureza, que las hay. Y a algunos tú le señalas algo. Y dicen, no, después que yo cierro mi puerta, todo es permitido. Es una expresión que tú lo has oído más de una vez. Claro. Y eso, No es así. también que me escuchan, lo ha oído más de una vez, o tal vez lo haya pronunciado. Digo yo, no sé. No, después tú cierras tu puerta, no todo está permitido. Cuidado. El goce sí. Y hay que regularizar ese goce. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice Hebreos 13:4. En 1 Corintios 10:8, el énfasis del apóstol Pablo, él todavía advierte fuertemente a los corintios a no imitar el ejemplo de los israelitas en el desierto. ¿Saben qué pasó? Que por causa de la pornografía, por causa de la inmoralidad sexual del pueblo de Israel, el escogido por Dios, por fornicación, cayeron en un día 23,000. Que es una cantidad. Considerable. Sí. Muy considerable. ¿Por causa de qué? De la inmoralidad sexual, de la fornicación también, como ya hemos mencionado. Pablo reprendió a la iglesia de Corinto. ¿Por qué no se puede reprender a una iglesia donde hay dirigentes que se creen por encima de todo el mundo y hasta excomulgan a aquel que señala? No es nuestra situación, claro que no. Pero es bueno recordarle eso a la iglesia, tanto a la mía como a las demás instituciones. Miren, era por tolerar un miembro de esa congregación la práctica de la pornografía, que él corrigió. Y ese hombre no podía enojarse. Le estaba hablando una autoridad ante Dios que todo el mundo lo reconocía. Él le habló
Allí la iglesia de Corinto estaba tolerando un miembro de esa congregación la práctica de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5, 11 y 12, tú puedes buscarlo, allí está. Porque sus reprensiones y recomendaciones son igualmente válidas para nosotros hoy. Sí, son muy válidas. Porque para algo dejó el Señor que se escribiera. Para nuestro beneficio. Y le permitió a Él, con experiencias de todos los tipos. Se requiere de los cristianos que tengan pensamientos puros y vivan vidas puras. Por supuesto, ahí se torna hasta difícil. ¿Por qué negar? Pero dice allí, se requiere de los cristianos que tengan pensamientos puros y vivan vidas puras, porque se están preparando para vivir en una sociedad por toda la eternidad. En una sociedad pura por toda la eternidad. Dice, realmente, la palabra de Dios, inspirada, es que uno tiene que pensar en eso. Y es la verdad. ¿Verdad? Entonces, por cierto, el mandamiento no cometerás adulterio en Éxodo 20:14 es más amplio. No solamente tomar una mujer. Esta prohibición abarca no solo el adulterio, sino también la fornicación e impureza de toda y cualquier clase, en hechos, palabras y pensamientos. Dice el comentario bíblico adventista, en su primer tomo, la página 617. Entonces, ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre el otro. No podéis hacer esto y conservar el amor mutuo, dice en el hogar cristiano, ¿verdad? En la página 103 de 1988. Hay que tener autocontrol, responsabilidad y bendiciones. Hay relación entre porneía en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos. El sentido de porneía en el Nuevo Testamento se aclara por la relación intertextual de Hechos 15:29, que prohíbe las relaciones sexuales ilícitas, porneía. Y Levítico 18, donde esas relaciones incluyen incesto, por eso vamos a hablar del incesto, adulterio, prácticas homosexuales y bestialidad, según Rod Calvin, en su libro Casamiento y Familia, la página 816, en la primera edición. Entonces, porneía se refiere a la relación sexual ilícita, que en la ley mosaica exigía que el transgresor fuera eliminado del pueblo de Dios, según Levítico 18:29. O sea, tenía consecuencias. Por tanto, en 1 Corintios 7:3 y 4, el apóstol Pablo está hablando de derechos y deberes santos en el matrimonio, mientras que condena toda porneía. Por cierto, 2 veces en esta carta, el apóstol Pablo menciona el cuerpo humano como templo sagrado para habitación del Espíritu Santo, según 1 Corintios 3:17, ¿verdad? Y 6:19. Alguien podría preguntar, ¿por qué somos templos del Espíritu Santo y cuál es la implicación de esto? Pablo responde, pues habéis sido comprados por precio, oigan bien. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en 1 Corintios 6:20. Sabemos que Dios odia el divorcio, porque su plan original no lo incluía, según Malaquías 2:16 y Mateo 9:8. Sin embargo, el Señor tolera el divorcio con base a la porneía. Mateo 19. Bueno, según el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cito, se ha visto generalmente la infidelidad al voto matrimonial como refiriéndose al adulterio
o la fornicación. Sin embargo, la palabra del Nuevo Testamento que se traduce como fornicación incluye algunas otras irregularidades sexuales. 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1, Romanos 1. Por lo tanto, las perversiones sexuales, incluyendo el incesto, vuelvo a insistir, el abuso sexual de menores y las prácticas homosexuales, se consideran también como el uso de las facultades sexuales y son una violación de la intención divina del matrimonio. Como tales, son causa justa de separación o divorcio, dice el manual de la iglesia, en la 7ª edición de 2015, en la página 154. El matrimonio en sí no es prueba de santidad, no. Pues puede hallarse en las relaciones matrimoniales una pasión de clase tan baja como fuera de ellas. Dice Elena de White en El Hogar Cristiano, la página 109. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra de destrucción propia. Ninguna mujer. Ahí lo señala también en El Hogar Cristiano, la página 109. Pero la responsabilidad también es del hombre. Por eso, lo mejor es una decisión conjunta entre el marido y la esposa de que, con la ayuda de Dios, concederse el uno al otro solamente el deber conyugal y huir de toda porneía. La inmoralidad destruye el amor y la felicidad, pero Dios es poderoso para guardarnos y liberarnos de todo pecado. Mediante la gracia de Dios podéis haceros felices el uno al otro, tal como lo prometisteis en el altar al casarte. Dice El Hogar Cristiano, la página 103. Nosotros vivimos en medio de una revolución moral tremenda. Nuevos sistemas de creencias están emergiendo en todas partes. La mayoría de nuestra sociedad está orientada hacia el placer. El ambiente es de permitir todo y atreverse a todo. Hay una actitud de falta de reverencia hacia Dios y hacia las cosas sagradas. Ha habido un cambio muy definido de las normas aceptadas hace pocas décadas. Nuestra época apesta por la inmoralidad sexual. Perdónenme, pero es así. Para los que han jugado con la inmoralidad, hay buenas noticias. Y diría usted que no es prudente, pero sí, nuevas noticias. María Magdalena había sido inmoral, pero Jesús cambió su vida. Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en pornía, en inmoralidad sexual, en el acto mismo de inmoralidad: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús nunca condenaba o aprobaba los pecados de la inmoralidad. Él siempre condenaba la impureza sexual, esa impureza sexual. Pero para los que reconocen su pecado y hacen las confesiones apropiadas y se apartan, se separan de las relaciones incorrectas y se revuelven a vivir una vida limpia, hay perdón completo, esa es la buena noticia, y limpieza total. Usted que me escucha, posiblemente llevará la cicatriz de su pecado hasta la muerte. Pero oiga bien, Jesucristo le puede salvar. Si usted tiene voluntad de cumplir con las condiciones, ¿por qué no entrega su vida a Él? Está a la puerta, te llama. Entrará Él si tú le aceptas. La próxima semana entraremos en lleno con el incesto desde el punto de vista bíblico. Solamente lo hemos introducido. Por eso hoy
vuelvo a reiterarte, que Dios te bendiga y te guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti y de mí misericordia. Al llamar a mi amada Rode, en estos momentos que siempre ha sido, participa en gran manera, créanme, hay cosas que ella me las recuerda desde el punto donde está en adoración a Dios. ¿Te parece, doña Rode? Ya la próxima semana nosotros vamos a estar en el campamento en Nueva York con parejas allí matrimoniales donde vamos a impartir enseñanzas con nuestros seminarios. Así ¿Qué es. te parece? Bueno, ese tema es muy importante porque se dan muchas cosas dentro de la familia, en el seno de ella, y Son horribles. resultan en un rompimiento de la misma. Pero Dios tiene misericordia aún de lo que pasa es. Así mismo. Pues vamos a cantar ya después del seminario que hemos de tener los días 20, 21 y 22 en el campamento en Nueva York, campamento de la Grey, que nosotros volveremos y vamos a tocar el segundo tema. Cantemos entonces, doña Rode, junto con nuestros amigos que esperan eso. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegrías, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Doña Rode ha de orar para despedirnos. Gracias, Dios de amor. Muchas gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Porque en tu palabra tienes palabra para todo, Amén. para todas las ocasiones, para todos nuestras debilidades, para que no caigamos en ella, y si caemos, que sepamos que en ti tenemos salvación y vida eterna. Perdón. Y perdón de nuestros pecados. Amén. Guíanos, Señor. Gracias por estas enseñanzas. Amén. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y a compartirla con otros para que ellos también puedan tener vidas cercanas a ti. Amén.
Gracias por este santo sábado. Danos un resto de este día feliz en comunión con tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Amén. Te pedimos estos favores en el nombre glorioso y sagrado de Jesús. Amén. Amén. Dios te Amén. bendiga, mi amor. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Así mismo es. Tendremos entonces la oportunidad de seguir comunicándonos con ustedes, nuestros amigos y hermanos. Compártanlo. Dios les bendiga a todos.